Muchas gracias ante todo por la invitación a participar con ustedes y con este selecto grupo de personas, hablando un poquito sobre lo que son los cuidados prenatales. Definitivamente si nos ponemos a hablar de cuidados prenatales, todo lo que abarca esto, podríamos pasar más de una hora conversando sobre el tema, pero la idea es como tener un pequeño pantallazo de algo de evidencia, de la importancia de los controles prenatales y saber un poco más de la experiencia de ustedes, algunas preguntas, dudas que quieran resolver con nosotros y ver diferentes perspectivas, ¿no? Una de mi perspectiva como médico, ginecólogo y especialista en alto riesgo, en una subespecialidad en obstetricia crítica, donde vemos el extremo no tan bonito del embarazo, pero que es importante que estemos preparados para el mismo y que por eso es la importancia vital de acudir a nuestros controles prenatales e involucrarnos en el cuidado prenatal, ya que es sumamente importante. Entonces, vamos a ir pasando aquí la presentación. Entonces, se dirige a evaluar los cuidados prenatales, la salud de la mujer, hacer cualquier tipo de diagnósticos, ya sea que la paciente conozca o no conozca al momento de quedar embarazada, y también poder evaluar el bienestar de este bebito que viene en camino a través de diferentes intervenciones que vamos a aplicar en el cuidado prenatal. Mujeres que recibieron tempranamente una atención prenatal tienen mayor oportunidad de tener hijos sanos, y esto es importante que lo sepamos. Y esto es independientemente de si la paciente es primeriza o ha tenido varios partos previos, ya que algunas pacientes tienden a creer que porque ya son madres o han tenido 2 partos previos, ya no es tan importante acudir tempranamente a sus cuidados prenatales y que la mayoría de las cosas ya las saben, ¿no? Ningún embarazo se parece a otro y en definitiva lo importante es que apenas usted sepa que está embarazada, acudir inmediatamente con su médico. Y antes de eso también es importante que usted tenga una evaluación preconcepcional, una evaluación antes del embarazo, planificar su embarazo y así saber exactamente cuándo está embarazada y acudir entonces a sus cuidados prenatales. Entonces, ¿qué vamos a ver en los cuidados prenatales? Vamos a atender aspectos médicos, nutricionales, psicológicos y educacionales. Y es importante tener un balance en todos estos aspectos. Desde el punto de vista médico, pacientes que ya vienen con alguna patología, llámese hipertensión arterial crónica, diabetes, cualquier tipo de enfermedades que puedan tener la paciente antes de embarazarse, o incluso este es un buen periodo en el cual podemos detectar algunas enfermedades que la paciente no conocía. Desde el punto de vista nutricional, es importante, y son otras charlas, sería hablar sobre la nutrición durante el embarazo, el impacto que tiene la buena nutrición sobre nuestro bebé, cómo nosotros podemos programar intraútero con nuestra nutrición el futuro de este bebito que viene en camino. Podemos disminuir los riesgos de enfermedades crónicas en este bebito con un adecuado control prenatal, porque dentro del útero nosotros podemos modificar los genes que tiene este bebé con nuestro actuar. Y es aquí la importancia del buen cuidado. La parte psicológica, que definitivamente necesitamos apoyo en este campo. En la clínica nosotros contamos con una psicóloga perinatal, porque son tantos aspectos que son tan difíciles que una sola persona nos pueda evaluar, que necesitamos trabajar en equipo. También contamos con nutricionistas que nos ayuden en esta parte de la evaluación nutricional y el adecuado control de peso. Y la parte de educación, porque empezamos entonces a educar a estos futuros padres, porque es una consulta que debiese ser en pareja, a prepararse psicológicamente, a tener los conocimientos necesarios para poder hacerle frente tanto a todo este caminar, tanto la parte del control del embarazo, toda la parte del embarazo, el trabajo de parto y el puerperio y su recién nacido. Entonces, los cuidados prenatales, el objetivo principal es la atención prenatal, es ayudar a estas pacientes y a sus bebés que tengan bebés sanos, ¿no? Que sean sanas y tengan bebés sanos. Hay varios componentes involucrados en la consecuencia de este objetivo y vamos a ir enumerándolos. La estimación temprana y precisa de la edad gestacional. Necesitamos saber cuánto tiempo tiene de embarazo de una manera temprana, porque a través de esto podemos ir dirigiendo las consultas prenatales y saber qué tipo de evaluaciones o tamizajes vamos a ir aplicando tanto a la madre como al feto, que son importantes para poder predecir o diagnosticar enfermedades tempranamente. Identificación de embarazos con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad materna o fetal. Cada vez que tenemos la noticia de que estamos esperando un bebé,
a nuestra mente viene una gran cantidad de emociones, ¿no? Consideramos que el embarazo es un momento de felicidad y alegría y así debe ser, pero no podemos olvidarnos de que es un momento en el cual también la madre se ve sometida a un gran estrés por los cambios propios de llevar otra vida, otro ser dentro de ella, y que pueda haber muchas enfermedades que se puedan empeorar o exacerbar con estos cambios tan demandantes que trae el embarazo, o hay enfermedades propias del embarazo que pueden llevar a que esta paciente tenga complicaciones durante el mismo. Entonces es importante identificar de manera temprana si esta mamá o este bebé tienen algún riesgo de morbilidad, significa complicaciones, y de mortalidad, significa muerte. No podemos dejar de lado de que es importante el cuidado y que en países en vías del desarrollo como el nuestro, la tasa de mortalidad materna y neonatal están elevadas y estamos trabajando para disminuirlas, y que el control perinatal es piedra fundamental de disminuir estas complicaciones, incluso la muerte durante el embarazo o el puerperio. La evaluación continua del estado de salud materno y fetal, la anticipación de los problemas con intervenciones si es posible para prevenir o minimizar morbilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Si la paciente empieza, por ejemplo, el embarazo con sobrepeso, nosotros estamos identificando que hay un pequeño problema, que esta paciente ya está teniendo o tiene probabilidad de complicarse por el aumento de peso con el que inicia su embarazo, con diabetes durante el embarazo, con preeclampsia durante el embarazo, incluso aumenta las tasas de sangrado durante el parto. Entonces es sumamente importante que esta paciente sepa que, si bien es cierto, ya no podemos hacer nada porque empezamos el embarazo en sobrepeso, podemos tener una ganancia apropiada de peso para disminuir estas complicaciones. Desde el punto de vista del feto, saber que existen ciertos tamizajes, que vamos a hablar un poquito de ellos más adelante, que nos permiten predecir si este bebé puede venir con alguna alteración, ya sea cromosómica o algún tipo de enfermedades que podamos diagnosticar de manera temprana, y podemos entonces prepararnos para su llegada y poder estar listos en el momento de su nacimiento, o que podamos disminuir la incidencia de esta presentación de estas enfermedades. Como por ejemplo, saber desde temprano si el bebito tiene riesgo de quedarse pequeño durante el embarazo, que se llama restricción de crecimiento, o si la madre tiene riesgo de parto prematuro. Un bebito que nace prematuro tiene mucho mayor riesgo de complicaciones. Todas estas cosas las podemos ir evaluando tan temprano como en el primer trimestre del embarazo. Promoción de la salud, educación, apoyo y toma de decisiones compartidas. Los ginecólogos debemos acordarnos siempre que somos, además de ser médicos especialistas, somos médicos de atención primaria, y que siempre estamos o debemos estar presentes para la promoción de la salud, educar a nuestros pacientes. En ocasiones se nos olvida todo ese conocimiento que hemos adquirido durante nuestra formación, que el paciente no lo sabe y que tenemos que transmitírselo de una manera que pueda entender, sin que tenga ningún tipo de prejuicios y que tampoco tenga temores, pero sí hablando con mucha claridad de cuáles son los riesgos que se pueden presentar durante su embarazo y cómo vamos a hacer para impactar y disminuir los mismos. Entonces, promocionamos salud, ¿por qué? Porque empezamos a hablar sobre estilos de vida o hábitos saludables. Estas pacientes empiezan o tienen una gran preocupación por el embarazo de hacer ejercicio. Previamente no lo hacían, y ahora, como están preocupadas que tienen un bebito a bordo y quieren estar sanas para que su bebé le vaya bien, quieren empezar a hacer ejercicio. Entonces es un buen momento para empezar a cambiar ciertos estilos de vida y generar hábitos saludables para esta futura mamá, y que van a impactar definitivo en su embarazo y en su bebé al momento del nacimiento. Entonces siempre hay que presentar un apoyo a estas pacientes, y que también implica la parte psicológica o emocional. Tenemos muchas pacientes también que son madres solteras, necesitan apoyo, o que son víctimas de violencia doméstica. Entonces, todas estas cosas se abordan en el control prenatal, y por eso les decía que es tan complejo el cuidado prenatal que podíamos demorarnos horas hablando sobre cada uno de los aristas que conlleva el mismo. Decisiones compartidas. Es una decisión compartida porque hay una pareja que necesita entre los dos tener toda la información, apoyarse mutuamente y llevar adelante entonces esta etapa tan importante en sus vidas, que es la de ser padres. Bueno, cuidados prenatales. ¿Cuántas visitas tenemos que tener entonces en el control prenatal? Esto ha venido variando y depende mucho de si estamos en países desarrollados o países en vías del desarrollo.
Vamos a ir hablando un poquito sobre lo mismo y al final tendremos una conclusión de cuánto sería el número de visitas adecuadas para el control prenatal. Importante, la evidencia muestra que la atención prenatal confiere algunos beneficios para la salud. No podemos saltarnos el control prenatal ni empezarlo de manera tardía porque ya he sido madre 2 o 3 veces. Eso no debe ser. Cuando se comparó un número reducido de visitas prenatales con la atención estándar de embarazos, y aquí estamos hablando de bajo riesgo, la evidencia demostró que la reducción de este número de visitas aumenta la mortalidad perinatal. Cuando hablamos de mortalidad perinatal es que nuestro bebé pueda fallecer durante el embarazo o al momento de nacer en los próximos 28 días. Sabemos entonces que las mujeres de todos los entornos estaban menos satisfechas con la reducción de las horas de visita y percibían que había una brecha entre las visitas que era demasiado larga. Incluso las mismas mujeres sienten que si disminuimos la cantidad de visitas, no están llevando un adecuado control del embarazo. Y por último, entre las ventajas que tendría disminuir la cantidad de visitas es que, bueno, puede ser de repente más económico para la paciente, disminuyendo los costos de ella, ¿no? ¿Cuál sería entonces el inicio de la atención prenatal para entonces pasar a la etapa de cuántas citas deberíamos tener y qué valor en cada una de las mismas? El inicio de la atención prenatal debiese empezar, de ser posible, como máximo a las 10 semanas, porque a partir de aquí podemos entonces hacer los diferentes tamizajes para poder determinar si nuestro bebito o nuestro bebé que viene en camino tiene un riesgo incrementado o no de venir con algún tipo de anomalías cromosómicas, malformaciones. Podemos también hacer algunos tipos de test para predecir en la madre si tiene riesgo de parto prematuro, si tiene riesgo de preeclampsia. Todas estas cosas las podemos definir desde tan temprano como las 11 a 14 semanas. Y por eso que es importante que apenas usted se entere que está embarazada, acuda a su cita para iniciar esta evaluación y poder hacer estos tamizajes que nos permiten clasificarla en si este embarazo requiere muchas más visitas o es un embarazo que es de bajo riesgo, que podemos entonces espaciar un poco las visitas, dejándolas a las que sean estrictamente necesarias para los laboratorios que ahora vamos a ir hablando y las evaluaciones de ultrasonido. ¿Cuál viene siendo el objetivo? Una detección y un diagnóstico prenatal. Hoy día nosotros podemos diagnosticar una gran cantidad de enfermedades, de patologías, desde muy temprano con el ultrasonido, con el advenimiento de las herramientas del ultrasonido y el diagnóstico prenatal. Nosotros podemos identificar la gran mayoría de las alteraciones, malformaciones, ya sea estructurales de los órganos de nuestros bebitos o algún tipo de síndrome que presenten nuestros bebitos o posibles complicaciones durante el embarazo. Y eso lo podemos hacer desde muy temprano. También va a ser útil, una vez que empezamos el control prenatal, establecer mediciones iniciales, por ejemplo, el peso. Poder clasificar si esta paciente entró en desnutrición al embarazo, entonces apoyarla desde el punto de vista nutricional con la nutricionista, si está en un embarazo con un peso adecuado o si está en sobrepeso y obesidad, y entonces tener un control estricto de la ganancia de peso. Nunca vamos a poner a una paciente a perder peso durante el embarazo. Lo que vamos a hacer es que esta paciente tenga una ganancia de peso controlada y eso nos va a ayudar a disminuir múltiples complicaciones. Como ya mencionamos, preeclampsia, diabetes, riesgo de terminar en cesárea si estamos en un peso demasiado elevado, aumento de sangrados en el parto cuando estamos hablando de pacientes que son obesas. Entonces, una serie de complicaciones que tenemos que predecir y tratar de impactar para que no sucedan. También entonces vamos a tomar ciertos laboratorios que son importantes, vamos a saber si la paciente ha estado expuesta a algún tipo de infecciones de transmisión, que se puedan transmitir también entonces al bebito, vamos a determinar el tipo de sangre de la paciente, vamos a evaluar si podemos hacer diagnóstico durante las primeras semanas, si esta paciente ya tenía un problema de presión previo al embarazo y no lo habíamos diagnosticado. Entonces es un momento donde incluso podemos diagnosticar pacientes que son diabéticas y no lo sabían haciendo estos laboratorios. Problemas de tiroides que cada vez son más frecuentes y que se han asociado, por ejemplo, el hipotiroidismo a complicaciones de amenaza o abortos o complicaciones durante el embarazo, haciendo los laboratorios como la prueba de tiroides, nos damos cuenta rápidamente si esta paciente necesita suplementar entonces con hormona tiroidea. Entonces, proporcionamos apoyo e intervención a los servicios sociales tempranos cuando esto se justifique. El porcentaje de mujeres embarazadas que inician la atención prenatal en el primer trimestre es una de las medidas de desempeño clínico estándar que se utiliza para evaluar la calidad de atención de salud materna. Nosotros podemos evaluar entonces nuestro sistema de salud
viendo qué tan temprano nuestras pacientes accesan a unos cuidados prenatales y se benefician de todos estos laboratorios que hemos dicho que nos permiten predecir complicaciones tanto en la madre como también en el feto. 4 de cada 5 mujeres en grupos de ingresos más altos recibieron atención prenatal temprana en comparación con 1 de cada 4 mujeres en el grupo de ingresos más bajos. Es importante entonces romper esta brecha socioeconómica y esta brecha de educación. Y es parte de lo que estamos haciendo el día de hoy, llevando entonces a aquellas familias el conocimiento y en que se empoderen del cuidado prenatal de sus embarazos. Entonces, ¿cómo podemos ver o clasificar o definir un embarazo de alto riesgo? Un embarazo de alto riesgo se define como aquel en que la madre, el feto o el recién nacido corren riesgo de muerte o lesión residual y por lo tanto requieren recursos, procedimientos o atención especializada adicionales para optimizar los resultados. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre cuáles pacientes pudiesen estar clasificadas como embarazos de alto riesgo. Y lo podemos clasificar desde el punto de vista materno, desde el punto de vista fetal o antecedentes con sus embarazos previos. Ejemplo, desde el punto de vista materno, las pacientes que son obesas con un grado de obesidad importante son de alto riesgo porque tienden a complicar su embarazo y esas complicaciones se pueden transmitir también al momento del nacimiento con su bebé. Pacientes que son hipertensas crónicas severas también son de alto riesgo porque estas pacientes tienen mucho más riesgo, hasta 3 veces más riesgo de desarrollar preeclampsia durante el embarazo y esto puede llevar, si es una preeclampsia que se instaura de manera temprana, a interrupciones y prematuridad iatrogénica porque tenemos que interrumpir el embarazo para poder curar a la madre y evitar complicaciones mayores. Pacientes que sufren de diabetes son pacientes que son de alto riesgo porque utilizan insulina y o no usan insulina sino que utilizan hipoglicemiantes orales. Estas pacientes, el no adecuado control del azúcar va a impactar el crecimiento de su bebé, ya sea porque sean macrosómicos, o sea que son mucho más grandes de lo esperado, con todas las consecuencias que lleva para este bebito al momento de nacer, problemas del corazón, desarrollo de diabetes y de hipertensión, incluso temprano en la adolescencia, y mayores complicaciones en el momento del parto, porque son partos que de repente van a ser traumáticos o terminarían en partos vía cesárea y requerimiento de cuidados intensivos al momento del nacimiento. Entonces, una diabetes no diagnosticada o una paciente ya conocida y no manejada adecuadamente va a transmitir ese riesgo a su bebé y ella también se encuentra en riesgo de padecer complicaciones. Entonces, es importante clasificar a estas pacientes. Es importante que estas pacientes sean remitidas a ginecólogos que estén acostumbrados a manejar este tipo de complicaciones o a sus especialistas, como en el ramo de la obstetricia hay, en el caso nuestro, la obstetricia crítica y en el caso de la medicina materno-fetal. Los cuidados prenatales, entonces, componentes de la visita prenatal inicial, es importante que tengamos una adecuada historia clínica. Vamos a conocer todos los antecedentes de nuestra paciente, tanto médicos y también la parte psicológica y social, el entorno donde esta paciente se está movilizando, cómo podemos apoyarla para que ella pueda solventar cualquier tipo de inquietudes, dudas o algún tipo de problema de la cual se vea entonces en ese momento involucrada para poder ayudarla a que ella lleve o supere esta etapa del embarazo sin mayores complicaciones. También empezamos a evaluar el feto. Desde muy temprano evaluamos cualquier tipo de alteraciones en el feto y durante todo el embarazo a través de los ultrasonidos vamos a ir evaluando si hay problemas del crecimiento del feto, producción de líquido, si tenemos que estas pacientes desarrollan algún tipo de malformaciones, ya sea del corazón, del cerebro, los riñones. Todo este tipo de cosas las podemos ir evaluando en los cuidados prenatales. Otras pacientes que se consideran de riesgo son aquellas pacientes que tienen antecedentes de haber sufrido durante el embarazo alguna complicación. Por ejemplo, parto prematuro. Si este paciente nos dice en su historia clínica que su embarazo anterior tuvo un parto a las 30 semanas, es muy probable que en este embarazo también vaya a tener un parto prematuro y podemos incidir tempranamente, identificando probablemente cuál fue la causa de ese parto prematuro y tratando de que en este embarazo esta complicación no se presente. Si esta paciente desarrolló preeclampsia en el embarazo anterior y si la preeclampsia fue de instauración muy temprana, tiene incluso hasta 4 veces más riesgo de desarrollar preeclampsia durante este embarazo y con medidas como el adecuado control de peso, la ganancia de peso durante el embarazo, la utilización de aspirina como una medida de prevención para aquellos pacientes que se justifica su uso y disminución del riesgo de preeclampsia,
podemos identificar a estas pacientes y poder entonces hacer intervenciones que nos van a permitir que durante este embarazo no se presenten estas complicaciones. Doctor, una pregunta. Dígame. Entre todo esto que nos está comentando de la parte de embarazos críticos y demás, es algo que yo me imagino que todas las personas que están conectadas obviamente van a tener preguntas al respecto. Obviamente queremos escuchar a Vida entre Madres también. Están ahí, obviamente, embelesadas viéndolo, escuchando su parte médica, pero también nos gustaría escuchar su parte como mamás y quizás extendernos un poquito después compartiendo entre ustedes pues las opiniones. No sé qué piensen. A ver, Mariví y Jacqueline. Ya iba Sé que terminando acá es que en cuanto a las visitas tenemos y el la parte tiempo nutricional. cortito y ¿Cómo? no quiero que dejen de ustedes tener ese feedback porque estoy seguro que todos quieren escuchar las opiniones de ambos y también poder interactuar. No, yo pienso que lo que el doctor dijo es súper importante y como madre de 2 hijos, yo puedo decir que el primer embarazo yo me cuidé muchísimo, mi nutrición, no me engordé, fui a yoga prenatal, tuve un embarazo buenísimo, llegué hasta término, fui parto natural, mis controles, todo. Y el segundo embarazo, como tenía un bebé, porque fueron muy seguidos, realmente no me cuidé y me engordé mucho, no hice ejercicio, sabes, dejaba las citas y al final mi embarazo un poquito se me complicó, incluso se me bajaba la presión al final y varias veces medio que sentía que me iba a desmayar, quizás, y el doctor me decía, pero es que no estás tomando agua, o sea, yo llegaba deshidratada. Eh, y al final sí me tuvieron que inducir y fui cesárea de emergencia. Y yo sí siento que hasta cierto punto puede tener que ver que no me cuidé como Dios manda, pues porque tenía otro bebé y tenía el trabajo, estaba muy estresada y como dice el doctor, esa parte psicológica que a veces no pensamos, pero eso es muy importante. Una mamá tiene, el estrés tiene una mamá embarazada y el estrés, eso no va junto y puede causar cosas. Así que no sé, creo que todo lo que él dice es muy importante y me hace mucho sentido. Claro, no, y en mi caso, por ejemplo, también puedo decir que los 2 embarazos que yo tuve, bueno, yo he tenido 3 embarazos, tuve una pérdida entre mi embarazo número 1 y el número 3. Pero por lo menos en mi caso, de yo no haber ido al control prenatal oportuno con mi primer embarazo, no se me hubiese descubierto en un momento dado temprano, a las 10 semanas, que yo estaba sufriendo de una trombosis relacionada con el embarazo, que no sé, doctor, también si eso es algo que es común o no, no sé, pero si yo no hubiese estado asistiendo tempranamente a eso, no nada más hubiese puesto en riesgo, obviamente, el bebé, sino que mi propia vida. Y bueno, pude entonces empezar con el tratamiento de anticoagulantes y otras cosas que me mandaron en su momento. eh, y que en el segundo embarazo, por no haberme enterado a tiempo y no haber, o sea, como no me enteré tan temprano, tuvo una pérdida temprana que también se cree que fue por todo el tema de los coágulos que bueno, usted, doctor, puede manejar, obviamente, mejor Claro. el término, ¿no? Pero no sé si está haciendo sentido lo que estoy diciendo, pero Sí, más o mucho menos. sentido, mucho sentido. Sí, definitivamente, digo, la enfermedad tromboembólica durante el embarazo es importante porque pone en peligro tanto tu vida como la de tu bebé. Eh, no es raro que la embarazada tenga mucho más riesgo de formar coágulos, ya que ella se prepara para el momento del parto, disminuir esa cantidad de pérdidas sanguíneas, así que ella aumenta sus factores de coagulación y eso en ocasiones la puede hacer propensa a desarrollar coágulos durante el embarazo o el parto. Si ya tuviste una pérdida también, entonces y tuviste una trombosis, habría que buscar datos de trombofilia dentro de tus laboratorios a ver qué tal y eso sí sería importante saberlo, ¿no? Claro, ya con el tercer embarazo, pues obviamente ya venía prácticamente súper mentalizada que eso era, o sea, el día siguiente que me enteré que estaba embarazada, por ahí mismo, o sea, De a una las vez. 5 semanas creo, ya yo estaba empezando tratamiento. Entonces sí creo que es algo que a veces pues las generaciones
vamos creciendo con una mentalidad un poquito más como que relax, busco en Google, yo no porque mi amiga me dijo, a mi hermana le pasó así, entonces uno como que va dejando un poquito esa parte médica que realmente, digo, es lo más importante. O sea, Google realmente no es, no suplanta a un médico en ningún motivo y en ninguna circunstancia. Entonces, sí creo que el mensaje debe ser que por más saludable que uno crea que uno está, cuando uno está embarazado, tu cuerpo cambia, todo cambia. Así es. Y desarrollas cosas que antes no tenías. Inclusive sé que hay casos que la gente hasta se le quitan condiciones que tenía. O sea, tu cuerpo cambia totalmente. Entonces, la mejor manera, como usted dice, pues de poder prevenir todo tipo de problemas o poder tratarlos en caso que se presente es acudiendo a sus citas tempranamente. Es correcto, es correcto. Es bien importante porque cada una de estas citas tiene una evaluación que puede cambiar el futuro de tu embarazo, ¿no? Entonces, dentro de las primeras evaluaciones, el primer ultrasonido y el tamizaje, como les mencionaba, que son importantes porque si no los hacemos en esas épocas, por ejemplo, el tamizaje del primer trimestre que se hace entre la semana 11 y 14, si usted no lo realiza en ese momento, usted pierde toda esa información y es muy probable que no se vaya a dar cuenta más adelante. Entonces son fechas o son momentos importantes donde usted no debe saltarse esas pruebas porque en ese momento es que podemos diagnosticar estas posibles complicaciones que se presentan durante el embarazo. Entonces sí, definitivamente en ocasiones como creemos que ya lo hemos vivido, ya lo sabemos o estamos en otro tipo de onda, fallamos en esa parte de iniciar tempranamente nuestros controles de embarazo, ¿no? Doctor, ¿me escucha? Sí. Quería hacerle, bueno, más que todo es una duda. Lo que pasa es que yo ya tuve un embarazo y lo perdí a las 14 semanas el año pasado. Me hicieron un legrado, esperé un año casi. Este año lo intenté el mes pasado y luego tuve un sangrado el mismo día, pero ya yo tenía la prueba positiva. Entonces creo que se le conoce como un embarazo químico. Uh-huh. Este mes de nuevo que embarazada y no sé qué clase de repercusiones puede tener el mes pasado con el que tuve la pérdida química que con el embarazo que ahorita acabo de darme cuenta que tengo. Bueno, definitivamente se convierte como clasificación en un embarazo de alto riesgo. Has tenido 2 pérdidas consecutivas, eso nos podría entrar en la definición de pérdida gestacional recurrente y empezar a evaluar si hay algún tipo de alteraciones que conlleva estas pérdidas. Y lo otro es que embarazarse tan temprano, luego de una pérdida, por ejemplo, menos de 6 meses, aumenta el riesgo que durante este embarazo también podamos tener un desenlace negativo, ¿no? O sea, aumenta el riesgo de otra pérdida. Entonces sí es importante tempranamente acudir, tempranamente iniciar el control y poder identificar o tratar de identificar a qué se han debido estas pérdidas y una vez identificándolas, no siempre es posible, pero si se logra hacer, poder incidir en ese ítems y poder disminuir entonces ese riesgo en este embarazo. Ok, doctor, gracias por aclararme eso y bueno, creo que estoy 5 semanas, creo que lo recuerdo, 5 semanas, ya hice la cita. ¿Se puede, o sea, con la cita que acabo de hacer, se puede averiguar o se puede intervenir algo con este embarazo que ahorita tengo? Sí, correcto. El doctor hará una serie de intervenciones, preguntas, evaluaciones, examen físico. Se pedirán ciertos laboratorios, algunos estudios especiales buscando causas de pérdida gestacional recurrente y nos permitiría entonces de manera temprana poder incidir y tratar de evitar que eso suceda en este también. Ok, gracias. A la orden. Bueno, aquí tenemos algunas otras preguntas también que creo que podemos de repente hablar un poquito sobre ellas y ver cuáles podemos contestar. De Jennifer, por ejemplo, dice, tengo 37 semanas y me comencé a controlar el embarazo desde las 2 semanas. ¿Tiene algo de malo si he perdido desde el inicio del embarazo más o menos 50 kilos? Tenía obesidad. Wow. Ok, casualmente coincidimos con esta diapositiva. ¿Se ve la diapositiva, verdad?
Sí, ¿Sí? sí se ve. Aquí tenemos entonces, si usted empieza en categoría, ¿cómo empieza el embarazo? Si empieza en bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad. Y en esta columna de aquí habla sobre el índice de masa corporal. ¿Cómo debe ser la ganancia de peso durante el embarazo? Si se fijan, en ninguna debe haber pérdida de peso. Siempre vamos a ganar peso independientemente de que empecemos en un rango de obesidad. Esa pérdida de peso hay que investigar a ver a qué se debe, porque esto puede impactar el crecimiento y el desarrollo entonces del feto y futuro bebé. Entonces, durante el embarazo no se recomienda perder peso, lo que sí se recomienda es ganar controladamente el peso. Miren aquí, peso normal, usted puede ganar entre 11 a 15 kilos, pero si estamos en sobrepeso, usted no debe ganar más de 11 kilos. Y si usted está en obesidad, no debe ganar más de 9 kilos, pero siempre debe haber una ganancia de peso. Aquí hay otra pregunta sobre ovarios poliquísticos y si es cierto que eso puede afectar las probabilidades de embarazarse. Sí, es correcto. El síndrome de ovario poliquístico es una de las causas de infertilidad y de complicaciones durante el embarazo. Tienen un poquito más de dificultad de lograr embarazo y está incrementada la tasa de pérdidas o abortos durante el embarazo. Además de que también tienen mucho más riesgo de desarrollar diabetes durante el embarazo y desarrollar también preeclampsia. Entonces, no es que no se pueda embarazar, no es que no se deba embarazar, sino que definitivamente su idea es acudir como una cita de evaluación preconcepcional, ayudarla a lograr ese embarazo. Una vez que logramos ese embarazo, entonces empezar tempranamente los cuidados prenatales. Y es importante también, doctor, yo creo que con lo que usted está diciendo, pues que hoy en día también, que no sé si tiene algo que ver, pero las mujeres a veces están esperando más que antes para quedar embarazadas, ya sea porque se casan un poco más tarde y quieren realizar ciertas cosas profesionales antes bueno, de formar su familia y tener bebé. Y no sé si esto también tiene algo que ver con el hecho que les está costando un poco más a las mujeres a veces quedar embarazadas, o cuando ya sienten que es el momento, pues tienen otro tipo de problemas ya por la edad, pues. Exacto, viste es el punto clave, ¿no? Definitivamente por el desarrollo de su vida profesional, muchas mujeres han ido aplazando esta etapa tan importante de sus vidas de ser madres, esa realización que tienen. Y esto conlleva a que con el aumento de la edad disminuye la reserva ovárica. A partir de los 35 años empieza a caer la reserva ovárica, y definitivamente se dificulta lograr este embarazo. Y además de eso, a partir de los 35 años, incrementa las probabilidades que usted ya empieza a padecer de diabetes, de hipertensión o cualquier otro tipo de enfermedades que al momento de embarazarse pueden aumentar el riesgo del mismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, disminuyen las probabilidades de embarazo, no quiere decir que no se deban o no se puedan embarazar, nada más que tienen que tener un adecuado control. Y para eso es importante que usted lleve estilos de vida saludables, ejercicio, alimentación saludable, ¿sí? Y visitar rutinariamente a su médico para detectar tempranamente cualquier tipo de enfermedades. Claro, con más razón todavía, pues. Exacto. Por decirlo. Otra pregunta aquí es de Antara, que ella dice que se enteró que estaba embarazada teniendo ya 2 meses y al principio de su embarazo no llevaba una vida sana. Eso podría afectar que cuando concibió no llevaba una vida sana. Bueno, yo les recomiendo no estresarse mucho con estas cosas. Definitivamente el periodo de organogénesis, la formación del embrión, se puede ver afectado por múltiples causas, ¿no? Alcohol, consumo de tabaco, algún tipo de consumo de drogas, estrés. Pero eso no es algo que vamos a poder cambiar o modificar. Yo creo que debemos concentrarnos de aquí en adelante, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar? ¿Cómo yo puedo hacer entonces para tener una alimentación saludable? Tener una adecuada suplementación con vitaminas y minerales. No estar comiendo cualquier tipo de alimentos en la calle. Evitar el uso de drogas, tabaco, alcohol, otras sustancias que puedan ser dañinas de aquí en adelante, que ya me he percatado, me di cuenta que estoy embarazada. Y como mencionamos, tener una adecuada ganancia de peso durante todo el embarazo. Y más ahorita mismo, doctor, por ejemplo, que estamos obviamente en todo este tiempo de COVID,
A veces también yo me imagino que muchas mujeres pueden pensar que, bueno, les da miedo de repente salir, ejercitarse. eh, ¿Cómo usted ve eso? Que ahorita mismo, pues, la mujer embarazada realmente debe seguir haciendo su ejercicio y aireándose y todo eso, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, hoy día sabemos que la posibilidad de adquirir el COVID en espacios abiertos, bien ventilados, es mínima, es nula. Entonces, si bien es cierto que hay que tener ciertas precauciones o cuidados, más que todo al momento de llegar al área o el espacio abierto donde vamos a hacer nuestra actividad física o ejercitarnos, esto es importante que cuando uno llega ahí, mantenerse lo más distante posible del resto de las personas, pero sí, no dejar de hacer su actividad física, caminar, nadar, cualquier tipo de actividad que ella hiciese previo al embarazo, la puede continuar haciendo mientras su médico le permita y la haya orientado en qué actividades tiene que tener cuidado, porque lo que más nos preocupa es las caídas. O sea, lo que más nos preocupa de las actividades físicas durante el embarazo es que una vez que la barriga empieza a crecer, se pierde el centro de gravedad y somos más propensos a accidentes como las caídas. Y es ahí donde viene el problema entonces, porque el trauma sobre el abdomen puede llevar entonces a repercusiones sobre el bebé. Claro. Bueno, aquí dice que tengo 26 semanas de embarazo. Mi doctor me indicó que no veía necesario realizarme la prueba de glicemia que corresponde a este periodo. ¿Usted ve eso como normal? Ok, aquí la pusimos. Esta prueba generalmente se realiza entre las 24 y 28 semanas, que es el tamizaje para diabetes. ¿Por qué se realiza en este periodo de tiempo? Porque en este periodo la placenta va a secretar una hormona que es propio del embarazo. Esa hormona dificulta el manejo del azúcar por parte del cuerpo de la embarazada. Entonces hay pacientes que son propensas a desarrollar diabetes o que son diabéticas no conocidas o diagnosticadas y que este exceso de hormona hace que durante este periodo exacto de tiempo empecemos a tener problemas con los carbohidratos. Entonces es importantísimo hacerse ese control, porque si en este momento usted desarrolla diabetes de las 24, 26 o 28 semanas hasta el momento del nacimiento de su bebé, ese incremento de azúcar va a hacer que se eleve la insulina en el cuerpo de la madre. Esa insulina materna va a pasar la placenta y va a afectar esa azúcar materna va a pasar la placenta y va a afectar al bebito, aumentando la secreción de insulina de parte del bebé y el bebé entonces va a tener repercusiones en su metabolismo. Entonces va a tener problemas de que va a empezar a tener mayor peso del que debe tener. Incluso eso va a poder producir problemas, si es muy serio el problema, sobre el corazón del bebé y puede terminar teniendo problemas de cardiopatía por una diabetes no diagnosticada y no tratada. Entonces sí es importante estas pruebas de tamizaje durante los cuidados. Yo pienso que, doctor, ahora que usted dice eso, que es importante también que todas las que están aquí escuchando, que también que esto sirva para que uno también pueda exigir al doctor ciertas cosas y si realmente pues no te sientes que el doctor está haciendo que vaya con tu manera también de pensar y que no te haga hacerte sentir cómoda, está perfectamente normal y bien que tú puedas cambiar de doctor aunque tengas 26 semanas de embarazo, ¿cierto? O sea, ¿cómo usted piensa que esto se debe manejar siendo doctor? O sea, porque al final a veces que las mujeres piensan, bueno, es que ya tengo 26 semanas y ¿qué doctor me va a querer atender ahora que ya estoy así? Sí, pues? es correcto, es complicado. Obviamente, definitivamente cada tipo de paciente necesita tener, como quien dice el médico, como que el que se sienta cómoda, se sienta tranquila, se sienta segura en toda su faceta del embarazo, ¿no? Y es por eso la importancia de la elección del médico con el cual tú te sientas tranquila en poder conversar y en poder incluso proponerle, ¿no?, ciertas cosas a tu médico. Doctor, yo leí esto, ¿qué le parece? Me interesa que me amplíe un poquito sobre este tema. Y el médico debe tener la capacidad de poder solventar esas dudas de la paciente, de poder orientarle y guiarle y darle esa tranquilidad, esa seguridad. No hay una edad en la cual usted no pueda cambiar, no es lo recomendable, hago la observación, de uno cambiarse de un médico a otro, pero si usted no se siente segura, no se siente cómoda, no se siente satisfecha con el trato,
definitivamente debe buscar entonces a aquella persona con la cual usted pueda compartir el momento más feliz de su vida, el momento más feliz de ser padres, y que usted se sienta segura de que eso va a llegar a feliz término de la compañía de su médico y del equipo de trabajo con el cual está el médico también laborando, y que usted va a poder entregarle entonces a esa persona el control del nacimiento de su bebé, que es definitivamente una de las etapas más bonitas y más hermosas que usted puede tener durante su vida, ¿no? Súper, me encanta eso, porque sí, de verdad que es un momento que ya es estresante de por sí. Exacto. Bueno, aquí dice Natalie, yo tengo antecedentes de varices en mi familia. De hecho, a mí me hicieron una safenectomía hace 10 años y tengo actualmente nuevamente varices. ¿Esto puede incidir en algún riesgo al embarazarme? Bueno, las varices, la insuficiencia venosa periférica, no está tan asociada a problemas o complicaciones. Puede haber un leve incremento del riesgo de coágulos, pero estos coágulos, como son venas periféricas, o sea, que son venas muy superficiales, no van a llegar a tener mayores repercusiones sobre la salud de la paciente. Ahora, definitivamente si tengo varices o venas varicosas en las piernas, habría que evaluar si en la pelvis de esa paciente también tiene este tipo de problemas, si también las venas son varicosas. Nos ha tocado el momento de tener algún tipo de cirugías donde hay una cantidad de varices en el útero que dificultan entonces la cirugía de la misma y aumentan los riesgos de sangrado. Entonces sí, tiene como que una de cal y una de arena, ¿no? O sea, no hay que preocuparse tanto, pero es importante que el médico esté preparado de terminar en una cirugía, porque con el parto no es el mayor problema, pero de terminar en una cirugía de que si también tiene este tipo de varices a nivel de la pelvis, del útero, puede haber un incremento de riesgo de sangrado, ¿no? Yo tengo una pregunta o para que me confirme. Es bueno cuando una familia va a decir que quiere tener un bebé, incluso antes de quedar embarazada, que la paciente vaya al doctor para saber, ¿sabes?, cómo están sus exámenes de sangre. Antes, o sea, si es una decisión tomada, pues es bueno que vaya antes incluso de quedar embarazada y empieza el control prenatal, me imagino. Es un punto clave que acabas de tocar. En la evaluación preconcepcional es que empiezan los cuidados prenatales, definitivo, porque ahí es donde te da el tiempo de hacer esos cambios, esos ajustes que pudiesen ser tarde cuando ya te enteras que estás embarazada. Entonces, el planificar tu embarazo, en conocer a tu médico bien antes de llegar a esta etapa, de elegirlo de manera correcta para este momento, saber cuáles son tus riesgos, tus probabilidades, y que el médico te dé la seguridad de que si bien es cierto tú puedes tener algún tipo de complicaciones, él se va a encargar, y cómo se va a encargar de esas complicaciones para que tú llegues a feliz término. Si estoy un poquito a sobrepeso, entonces trabajar rápidamente en la parte del ejercicio, trabajar en la parte de la ganancia, de la pérdida de peso en ese momento, antes del embarazo. Si fumo, entonces desde ahí empezar a evitar el cigarrillo o disminuir la ingesta del cigarrillo. Definitivamente sí, es donde empezamos el control y sería lo ideal. O sea, que usted antes de embarazarse vaya, se evalúe, consulte, vea cuáles son sus factores de riesgo, incide en ellos antes del embarazo y bueno, poder tener entonces una experiencia placentera durante el mismo, ¿no? Tenemos otra pregunta de Carissa, que dice que si es normal que a las 31 semanas me dé mucho dolor en la ingle si camino 30 minutos o más, tanto así que luego no puedo caminar y debo acostarme. Bueno, sí, en estos momentos el útero va creciendo. Recuerden que el útero tiene un tamaño como de 8 centímetros, ¿sí? Y una vez que va creciendo, va alcanzando ese tamaño a las 31 semanas, viene más o menos 31 centímetros, ha aumentado un montón. Y todas esas estructuras se van estirando. Hay unos ligamentos que son de sostén del útero que se meten precisamente por la región inguinal y llegan incluso hasta la vulva. Cuando esos ligamentos se empiezan a estirar, se inflaman en algunas pacientes y producen mucho dolor, tanto en la ingle y algunas refieren dolor a nivel de los mismos labios mayores de la vulva. Entonces, eso puede suceder, se maneja momentáneamente con medios físicos, algo analgésicos, y la mayoría de las veces una vez que se estira un poquito más el útero, como que ya pierde entonces esa incomodidad o esa molestia
que presenta en esos momentos. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, doctor, en mi caso, que eso ya sería casi que entrando ya en el tercer trimestre, ¿no? Correcto, exacto. Y en ese momento ya por algo también las licencias de maternidad y todo eso empiezan más o menos a partir de ese momento. Hay veces que las mujeres decimos, no, pero es que yo puedo trabajar hasta el último día. En mi caso, Sí. recuerdo, yo trabajé literal hasta el último día con mi primer embarazo y ahora después me arrepiento porque realmente estaba agotada y uno cree que Exacto. uno está igual que antes y en verdad no, y uno tiene que aprender también a escuchar su cuerpo, o sea, Exactamente. si tú ves que caminar te dificulta un poquito, trata de ir más suave, o sea, no trates tampoco de, como usted dijo antes, no es el momento para empezar a excederse en Así el es. momento del embarazo, sino cuidarse, pero de manera normal, ¿no? Así es, correcto. Dice, hola, si yo tengo 3 años sin cuidarme y no quedo embarazada, ¿quiere decir que hay algún tipo de problema de fertilidad? Sí, definitivamente. La definición de infertilidad es que usted tenga 1 año sin cuidarse y teniendo relaciones sexuales obviamente seguidas, ¿no? Si usted no logra un embarazo, cae dentro de la definición de infertilidad y debe buscar entonces a los especialistas en el ramo, ¿no? Ok. Bueno, por mi parte, otro punto que también me parece que es súper importante que me gustaría tomar es ese momento en que uno está embarazado, uno tiene que pensar en muchísimas cosas, incluyendo los recuerdos. O sea, esos recuerdos que yo pienso que hay veces que uno lo deja para último momento, y sé que, por ejemplo, que Jackie le pasó también, que uno está tan enfocado en otras cosas que uno no piensa que cuando nazca el bebé eso dura exactamente, o sea, unos minutos, y si tú no documentas de alguna manera todo tu experiencia, tu embarazo, una vez que nace, ya eso pasó y ya después es muy difícil poder recuperar eso. Ya aquí tú me estabas contando pues la parte de las fotos, o Sí, sea, que te faltó eso, por ejemplo. sí, Eh, total me faltó foto de recién nacido, o sea, no tengo nada, yo estaba como tan nerviosa. Por Tengo eso, una foto ahí en la cama con el bebé que con toda la cosa del hospital horrible. por eso les Y decía luego llegando a la casa como que uno está tan estresado, pero eso hay que planearlo porque esos son recuerdos y el tiempo se pasa tan rápido que uno mira hacia atrás y es un cliché, pero es en realidad, ¿sabes? La infancia de los niños se pasa tan rápido que es bien importante guardar eso para siempre. claro. así es. Por eso le decía que es importante el equipo, ¿no? El equipo con el que uno trabaja. Por ejemplo, en nuestro caso, el anestesiólogo, él está entrenado y él sabe que él tiene que tomar todas las fotos de todos los momentos que los pacientes están viviendo, porque es que es una experiencia, ¿no? El parto es una experiencia Claro. y definitivamente hay que vivirla y hay que tenerla. Nosotros siempre comentamos con los pacientes sobre su plan de parto. ¿Qué esperas? ¿Qué deseas en tu parto? ¿Cuál es tu plan de partos? ¿Qué tipo de música deseas? ¿Cómo quieres que estén las luces? ¿Van a cortar el cordón umbilical si es un parto vaginal? O sea, ¿cómo vamos a estar? Digo, ahora con COVID es un poquito más complicado y se nos ha complicado las cosas, pero antes del COVID teníamos mucho más interacción con esa parte de tu plan de parto, en qué esperar, cómo hacer ese evento, porque definitivamente pasa muy rápido y hay que atesorar esos momentos Así definitivos. es. Y hoy en día, por lo menos, hay muchísimas cosas que, por lo menos en mi época, no había. Y una de esas que quiero, o sea, hablar un poquito también de Baby Art, por ejemplo, que aquí tengo uno de los kits que ellos tienen, que de verdad que lo recomiendo, porque al final del día ellos tienen muchísimos productos para cuando nace, poner el piecito del bebé marcado, la manito, poder hacerse lo de la panza con yeso, que eso me encanta y en mi época, no sé si es que no había, no me enteré, no sé, pero no lo hice y de verdad que ahora me arrepiento. Tantas cosas que, por ejemplo, yo sé que Baby Art tiene y que pienso que es un momento súper importante para atesorar, pues, sí, atesorar. Atesorar. Eh, Así es. y que definitivamente que no podría ser posible sin este tipo de cosas, ¿no? Así es, Mariby, correcto. tenemos una sorpresa para una de las mamás, ¿verdad? Una de las mamás Sí, participantes. Vamos a hacer un sorteo
Vamos a hacer un sorteo. Tenemos que hacer una pregunta, no sé qué pregunta quieren hacer, porque la mamá que conteste bien en el chat se va a llevar una sorpresa. Pero no sé qué pregunta quieren hacer. Algo importante que el doctor haya dicho. Algo que sea bien importante, sí. Está complicado, ustedes deciden, yo ahí no puedo hacer nada. A ver. Bueno, aquí dice también que si uno se estresa en esos primeros momentos, de verdad que sí. Pero al final hasta esos momentos estresantes uno también quiere recordarlos en algún momento y después ver para atrás y decir, oye, realmente no era así. Y por eso es que mucha gente también dice que al final, por eso las mamás a veces tenemos muchos, o sea, más de un hijo, porque eso se olvida, esa parte fea se olvida y uno solamente atesora los buenos momentos, recuerdos así es. y momentos. Y entonces, qué mejor que poder atesorar entonces con este tipo de cosas. Así que... Están diciendo que sí se olvidan rápido. Sí, se olvidan rápido, ¿viste? Sí. ¿Qué preguntita? A ver, Jackie, tú que eres ingeniosa. Bueno, podemos hacer la pregunta la que yo hice, que el doctor respondió que era así. O sea, ¿cuándo empieza el control prenatal oficialmente? Ay, mira, ya comienza. Ay. Ay, a ver, aquí No, dice 10 semanas, no. La primera persona que conteste nadie, bien tiene que leer. Nadie presta atención. Tienen que, la primera persona del chat que ustedes vean que contestó bien. Todavía no veo que han contestado bien. Antes de ahí embarazarse. Carissa dijo, antes de embarazarse. Era Ok. Bien, Carissa, se va a ganar el premio de Baby Art, ¿verdad? ¿Cuál sería el premio de Baby Art, cierto? Sí, correcto. Tenemos una sorpresita. Una sorpresita para que puedas atesorar el momento de tu bebé previo, todo eso, y realmente dejarlo grabado, plasmado en algo que tú puedas tocar, ver, sentir, recordar siempre que quieras. Me encanta. Vamos a estarla contactando para entregarle ese kit de Baby Art. Aquí había una preguntita que no sé si queremos hacer la última, que es una que creo que es la única que no hemos respondido. Que si tengo 3 años sin cuidarme y no quedo embarazada, quiere decir... No, esa ya la hicieron. Esa ya la hicimos. Perdón. Sí, esa sí. Sí, esa ya la hicimos. Entonces yo creo que sí contestamos. Sí, todas. Contestamos todas. Ahí está, Caricia, ya sí, que te vamos a estar contactando para entregarte el... Está bien feliz. Ahí está. Bueno, yo los dejo a ustedes para que se despidan. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo de los tres. Pues nada, de verdad, siempre bienvenidos para cualquier seminario. Gracias a todos los que se conectaron y los dejo para que se despidan de todas estas personas que han estado conectados durante esta hora completa, porque han estado todos ahí presentes. Así que ahí los dejo para que bueno, muchísimas gracias de parte de Jackie, de mí, de Vida Entre Madres. Obviamente para nosotros estos temas nos encanta, porque nos encanta poder educar a las madres en temas que tal vez a nosotros en algún momento nos hizo falta también un poquito de educación y conocimiento, y es una plataforma que utilizamos para eso, así es que poder compartir con el doctor también y poder llevar este mensaje a toda la comunidad ha sido increíble, así que también muchísimas gracias a usted, doctor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad que definitivamente esa labor que ustedes realizan de educar, de compartir experiencias, ¿sí? De orientar a estas futuras mamás es invaluable. Por mi parte, muchas gracias también por la invitación. Definitivamente estamos para servirles. Nos encontramos en The Panama Clinic, en Cleopchi, en el piso 24 de la Torre B, consultorio 2418, y estamos a la orden para cualquier tipo de consulta que pueden hacer. María dice, ¿dónde puedo comprar los productos de Baby Art? Bueno, en Growing Up, en el Instagram de Growing Up, por ejemplo, ahí tienen un montón de productos, y les voy a estar pasando también ahora en mis historias, les voy a estar pasando una foto, por ejemplo, de lo que yo tengo aquí, y les voy a estar pasando otras fotos de otros productos que vi en el catálogo, y les voy a taggear también, así que busquen ahorita cuando terminemos aquí las historias, y les voy a poner la cuenta de Instagram de Growing Up y les voy a poner fotos del catálogo y todo eso.
Es importante que sepan que todos estos seminarios nosotros los ponemos en el canal de YouTube, así que me compartan buenísimo. todas las cuentas de Instagram, yo les cuelgo todas las cuentas para que todas las personas que quieran saber de Baby Art y de Cleo Sweet y del doctor Rolando Pinilla y de entre Vida de Madres, así que los Buenísimo. busquen y los sigan. Muchísimas Súper. gracias de verdad por el tiempo, buenas noches, Gracias a feliz todos. viernes, Gracias a todos. buen fin de Bye. semana. Chao. Chao.